Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Samuel González Botay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal, MI Paraguay Río Piedras. Damos gracias al Señor por esta bendición de poder llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes la lección bíblica. Hoy, jueves 4 de marzo del 2021, queremos hacer, amén, que esta lección sea de bendición para todos ustedes. La lección que vamos a estudiar es la lección número 18 en nuestro expositor, que lleva como título: Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. La base bíblica se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 7 y capítulo 3, versículos 8, 12 y 13. Amén. Así que queremos en esta hora darle las gracias al Señor por esta bendición y esta oportunidad de poder llegar hasta su hogar. Le pedimos que comparta esta transmisión con sus amigos y familiares. Queremos serle de bendición a todos ustedes. Busque su Biblia, vamos a compartir la lección bíblica, así que es importante que tenga una Biblia a su lado para así hacer referencia a la palabra que vamos a compartir. La lección lleva como título: Las promesas de Dios son fieles, firmes y verdaderas. Las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Así que enviamos saludos, amén, a cada uno de los hermanos. Enviamos saludos a Melody, enviamos saludos a Luz Milagro Soto, a Jaime Viera, a Ramonita, a Noemí, gloria al nombre del Señor. Enviamos saludos, gloria al nombre del Señor, a Mirna, a Naomi, a Epsan. Enviamos saludos, gloria al nombre del Señor, a Jocelyn, a Daniel. Gloria al nombre del Señor, a cada uno de los hermanos nuestros saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones para Luz y Mariano, para Santos Cruz Núñez, amén. Saludos y bendiciones, amén, para todos en el nombre de Jesucristo. También queremos enviarle saludos a Susana de la Rosa en la República Dominicana, que está disfrutando con su familia. Nuestros saludos y bendiciones para ella. Saludos y bendiciones para Carlitos, amén, para sus padres, aleluya, y para igual manera a su tía Iris Nereida, gloria al nombre del Señor. Queremos compartir esta palabra, buscamos la palabra, amén, en 2 de Pedro, capítulo 1, gloria al nombre del Señor, versículos, vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Damos gracias al Señor. La lección que vamos a compartir: las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Pedro le decía a la iglesia en el versículo 4 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Gloria al nombre del Señor. Promesas. ¿Han hecho a tu vida en algún momento alguna promesa? ¿Quién te ha prometido algo? ¿Te han fallado las personas que te han prometido en algún momento de tu vida? Queremos decirte que las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Dice la palabra del Señor
Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Hablando Balaam, gloria al nombre del Señor, dice esta palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios habla, Él responde a la palabra que ha prometido. Decía Balaam, amén, una experiencia que recoge el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Cuando Dios promete, va a cumplir esa palabra. Por eso la lección que vamos a estudiar, que tiene como base la carta de Pedro, lleva como título: las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque hay gente que promete, pero en el transcurso de darle cumplimiento a la promesa, posiblemente se arrepientan y no le den cumplimiento a lo que han prometido. Pero Dios, lo que ha prometido, ha de permanecer firme en esa promesa y la va a hacer realidad en nuestras vidas. Para un ejemplo de lo que es promesa de Dios, vamos a mirar un poco la vida de Abraham. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Si algo tenemos que tener claro nosotros, Dios nos promete, Dios hace promesas y Él le va a dar cumplimiento a sus promesas. ¿Sabe cuándo? No en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Así que nosotros estamos con limitaciones sobre esta vida presente. Va a llegar un momento en nuestras vidas que vamos a ver promesas del Señor hacerse realidad sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Hay promesas que van a tener cumplimiento no para nuestro presente, sino para nuestro futuro. ¿Cuánto tenemos que esperar? Tenemos que esperar ver el cumplimiento de las promesas de Dios en el tiempo de Dios. Vamos a ver el ejemplo de la vida de Abraham. Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, Génesis 12, del 1 al 4, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice el versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán, de su tierra. Oiga, Dios nos hace promesas a nosotros en el transcurso de nuestra vida. En las distintas etapas de nuestra vida, Dios nos hace promesas. Las promesas de Dios son firmes y verdaderas. No importa en el momento histórico, en la realidad de nuestra vida, cuando haya surgido la promesa de Dios para nosotros. Era Abraham de 75 años cuando Dios le prometió y le dijo que había de darle una tierra, una nación, que iba a ser él de bendición y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Oiga, Abraham de 75 años, cuando
puso sus pies en marcha hacia la promesa de Dios. Sin embargo, muchas veces caminamos tras las promesas de Dios a paso firme, paciente, pero en el camino la paciencia se nos agota. Claudicamos, se nos olvidan las promesas de Dios. Olvidamos que las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Comenzamos a mirar nuestras circunstancias, nuestra realidad. Comenzamos a ver obstáculos humanos en el cumplimiento de la promesa de Dios. Esa experiencia que es natural en nosotros cuando nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos carnales, por lo que oímos, por lo que llega hasta nuestra comunidad, hasta nuestro núcleo familiar. Así vivió Abraham, conociendo que Dios le había prometido un hijo. Luego vemos que Dios vuelve a reafirmar esa palabra. Dios le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15, versículos del 1 al 7. Abraham le dijo al Dios Todopoderoso: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Sin embargo, se reafirma la promesa de Dios para Abraham y le dice Dios: no te heredará sino hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios nos hace promesas. Queda de nosotros creer en las promesas del Señor, como hizo Abraham. Según dice Génesis capítulo 15, versículo 6, dice: y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Amén. Y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Abraham sin hijo. Abraham tenía todo en su contra. Sin embargo, a pesar de las dificultades humanas que existían para ver el cumplimiento de las promesas de Dios, Abraham creyó al Dios Todopoderoso y le fue contado por justicia. Sin embargo, 75 años de esa, ¿verdad?, que tenía Abraham al recibir esa palabra de promesa de parte del Señor, transcurrió el tiempo, porque Dios nos dice una palabra hoy, nos da promesas para nosotros, las que están establecidas en la palabra, y luego para nuestra vida individual también nos hace, amén, promesas. Gloria al nombre del Señor. Y en el transcurso nosotros muchas veces nos desesperamos. No esperamos el tiempo de Dios para ver cumplidas las promesas sobre nuestra vida. Le ocurrió a Abraham, según narra Génesis capítulo 16, versículos 1 al 3. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ya habían pasado 11 años desde la promesa de Dios. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido,
Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Dios le hizo una promesa a los 75 años a Abraham. Ya habían transcurrido 11 años desde esa promesa y no se había visto nada. ¿Qué quiso hacer Abraham y su esposa Sarai? Buscar métodos humanos, estrategias humanas para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda para hacer cumplir sus promesas. Dios cumplirá sus promesas porque las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Génesis capítulo 17, versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 99 años y aún Abraham no había experimentado la realidad del cumplimiento de la promesa de Dios para su vida. Y seguía pasando el tiempo, seguía colocándose todo en su contra, humanamente hablando. Sin embargo, el Dios Todopoderoso se le apareció nuevamente y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Queremos ver las promesas de Dios realidad en nuestra vida. Andemos delante del Señor firmes y seamos, amén, hombres con estilos de vida agradables, aceptables, perfectamente dirigidos por la palabra del Señor. De 99 años era Abraham cuando el Señor le dijo: anda delante de mí, sé perfecto. Demuestra que obedeces mi palabra, que estás dispuesto a esperar en mí. Le hizo Abraham, amén, un reto. Anda delante de mí y sé perfecto. Queremos ver promesas de Dios hechas realidad en nuestra vida, pero no estamos dispuestos muchas veces a andar firmes tras las pisadas de Jesucristo, hacer lo que le agrada a Dios. Queremos ver promesas de Dios cumplirse en nuestra vida, pero nuestra vida no es una vida agradable delante de los ojos del Señor. Dios le dice a Abraham: a Sarai tu mujer no se llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Eso se encuentra en Génesis capítulo 17, versículos del 15 en adelante. Le dice: la bendeciré, a la estéril la bendeciré, y también te daré de ella hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham, dice el versículo 17 de Génesis 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Oiga, ya habían transcurrido 25 años de esperar por esa promesa que el Señor le dio a Abraham cuando tenía 75 años. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios le había hecho una promesa cuando salió de Abraham. 75 años tenía y veía difícil el cumplimiento. Luego a los 86 quiso ayudarle al Señor porque su esposa era estéril, pero Dios le dijo: no es de Ismael, es de Sarai, y ya Sarai no se llamará Sarai, será Sara, porque será
en ella la que he de darle cumplimiento a la promesa que te hice. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti, porque él esperaba que las promesas de Dios fuesen en Ismael. Pero no, cuando Dios promete, el Dios Todopoderoso promete, lo ha de cumplir, aunque nuestra realidad nosotros la veamos como imposible, para que la promesa del Señor se realice, se lleve a cabo delante de nuestros ojos. Sin embargo, el mismo Dios le dice a Sara: ¿habrá algo imposible para Dios? Para nuestro Dios no hay nada imposible. Le dice el Señor a Abraham: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también he oído, y con Ismael lo voy a bendecir también. Pero Sara va a dar un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Oiga, y ese evento se dio. Sara concibió, dio a luz a Isaac, ya le tenía nombre a la promesa antes de verla hecha realidad. Confiesa con tus labios la realidad de la promesa de Dios, aunque no la hayas visto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La promesa del Señor se dio en cumplimiento. La palabra de Dios que dijo que el pueblo se iba a multiplicar y que iba a ser esclavo por 400 años, también se dio el cumplimiento de esa palabra, pero también se dio el cumplimiento de la palabra y la promesa de Dios que iba a libertar a ese pueblo. Y es Moisés el que se convierte en el líder de darle cumplimiento a la promesa del Señor para con su pueblo Israel. Y en Deuteronomio vemos a Moisés recordándole a Israel las promesas de Dios en el monte Horeb. Aquel pueblo, después de estar cautivos por 400 años, vio la mano del Señor obrar y ver que la palabra del Señor se cumple en medio de nuestra realidad. En medio de nuestras circunstancias difíciles, Dios hace realidad sus promesas. Josué capítulo 21, versículos 43 al 45 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Dice Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Sabe por qué? Porque las promesas de Dios son firmes y verdaderas. ¿Qué ha prometido Dios para tu vida? Créele a Dios. Creamos en las promesas del Señor. Cuando ores, habla, ora, clama a Dios sobre las promesas que Él tiene para nosotros en su palabra. Que tu oración no sea una oración que no va respaldada por la palabra del Señor. Que tu oración esté sazonada con las promesas del Señor. Exclama, clama al Señor, ora a Dios, no recordándole, porque Dios no olvida sus promesas, sino reafirmando la palabra de Dios para tu vida y confesándola con tus labios, que has de recibirla para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56 dice: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel,
conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y así como Dios hizo promesas para el pueblo de Israel y pudo, amén, hacerlas realidad, asimismo las promesas que el Señor nos ha hecho a nuestra vida a través de su Hijo Jesucristo, esas promesas hemos de verlas hechas realidad sobre nuestra vida, y aquellas que son para el momento futuro también las vamos a disfrutar, porque las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Dice Isaías capítulo 42 versículos del 6 al 9: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Escucha, dice el profeta Isaías, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Así como se cumplieron las promesas, las cosas primeras, también han de cumplirse las promesas del Señor para nosotros, su pueblo, para los nuestros, para todo aquel que se acerque a Él creyendo, para todo aquel que le diga, Señor, quiero ser partícipe de tus promesas. Gloria al nombre del Señor. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 4, versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Recuerda la promesa que le hizo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa nos ha alcanzado a nosotros, porque las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Pablo le escribe a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas del Señor son firmes y verdaderas. Hay una promesa que escribe Pablo a los Efesios que no debemos olvidar. Efesios 6:2, y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Son promesas que están en la palabra, que tenemos que creerlas. Creamos en las promesas del Señor, que son firmes y verdaderas. Hebreos, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 6, versículos del 11 al 13, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dice el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe y paciencia. Recuerda la experiencia de Abraham y Sarai, su esposa. Al recibir una promesa, no tuvieron paciencia en el camino, y Sarai le dijo a Abraham: aquí está mi sierva Agar, acércate a ella y ten un hijo. Pero nosotros no tenemos la autoridad del Todopoderoso para trazar un camino que le dé cumplimiento a la promesa del Señor. La ruta
para las promesas del Señor la establece el Dios Todopoderoso, y Él nos ha de llevar por el camino que Él entienda correcto y necesario para que las promesas de Él se hagan realidad sobre nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Pedro, en el capítulo 2, versículo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro está haciendo referencia acerca de la venida de Jesucristo. Dios ha prometido llevar a su iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando oraba e intercedía por sus discípulos, le dijo: yo no los voy a dejar solos, les voy a enviar un consolador, la promesa que oísteis acerca del Padre. Y esa promesa se cumplió. Igualmente la promesa de que Él vendrá nuevamente, porque Cristo viene, parte de las promesas que muchos tienen por tardanza, pero las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Él no retarda sus promesas. Él es paciente. Tendremos nosotros ese mismo fruto del Espíritu, la paciencia, para esperar en Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero nosotros esperamos. Las promesas van acompañadas de tiempo de espera en fe en aquel que nos ha hecho la promesa, en Dios. Si no estamos dispuestos a esperar en Dios, si no estamos dispuestos a ejercitar nuestra fe, no veremos el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Juan, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Son innumerables las promesas que Dios nos ha hecho. Juan resaltó: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Qué maravillosa es la palabra cuando resalta las distintas promesas del Padre, de Dios nuestro Padre, cuando nos dice: clama a mí, yo te responderé. Cuando nos dice: pon sobre mí tu carga. Cuando nos dices: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué hermosas las palabras del Señor y sus promesas, que son firmes y verdaderas. Dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no usa el mismo tiempo, el mismo reloj que nosotros. Pedro, en el capítulo 3, versículo 13 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, es decir, de sus promesas, procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Que mientras nosotros esperamos el cumplimiento de las promesas del Señor, nuestra vida en Cristo sea una vida irreprensible, sin mancha ni arruga, una vida que procure la paz y el bienestar en nuestra comunidad, en nuestra familia y en nuestra relación con Dios. Vamos a orar y pedirle al Señor para que
en nosotros haya el fruto del espíritu de la paciencia, de la fe, que nosotros podamos creer que las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Eche mano de las promesas del Señor. Padre Dios Todopoderoso, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por esta palabra. Las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Mira todas aquellas vidas que hoy están cubiertas bajo promesas tuyas, bajo promesas que dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Promesas que dicen: yo soy Jehová tu sanador. Promesas que dicen: yo estoy aquí con ustedes. Promesas que se hacen real no solamente en ellos, sino en sus familias. Bendíceles, Dios amado, y que puedan vivir una vida agradable para que podamos todos disfrutar de tus promesas hoy y de las promesas futuras para todos nosotros. Así lo creímos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios sea sobre usted, sobre su familia. Nos comprometemos a orar por sus peticiones. Amén. Y a declarar en fe, creyendo las promesas de Dios en cumplimiento para su vida y la vida de sus seres queridos. Dios les bendiga.